Feliz lunes, que Dios pueda bendecirles el día de hoy. Gracias por acompañarnos al estudio de la lección de escuela sabática para este día. Se titula Dios es lento en airarse. Comencemos. Dios se enoja ante el mal porque Él es amor. Es tan compasivo y lleno de gracia que un profeta bíblico incluso llegó a reprocharle por ser demasiado misericordioso. Considera la historia de Jonás y reflexiona acerca de su reacción ante el perdón compasivo de Dios para con los ninivitas en Jonás 4, versículos 1 al 4. ¿Qué nos dice esto acerca de Jonás? Y puedes compararlo con Mateo 10, versículo 8. En Jonás 4, 1 al 4, vemos que Jonás está extremadamente enojado y disgustado por la compasión y el perdón de Dios hacia los ninivitas, a quienes él consideraba enemigos. Esta reacción revela varias cosas sobre Jonás. Número 1. Nacionalismo y orgullo. Jonás prefería que los ninivitas, enemigos de Israel, recibieran el castigo divino en lugar del perdón. Su nacionalismo y orgullo le impedían alegrarse por la misericordia de Dios hacia los otros pueblos. Número 2. Falta de entendimiento de la misericordia divina. A pesar de haber experimentado la misericordia de Dios personalmente, como se muestra en Jonás 2, cuando es salvado del gran pez, Jonás no comprende completamente que esa misma misericordia está disponible para todos, incluso para aquellos que él consideraba indignos. Número 3. Resistencia al propósito de Dios. La ira de Jonás demuestra su resistencia a aceptar el propósito de Dios, que es salvar y mostrar compasión a toda la humanidad. Comparado con Mateo 10, versículo 8, donde Jesús instruye a sus discípulos a sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos y expulsar a los demonios sin cobrar por ello, porque han recibido gratuitamente. Se resalta la contradicción en la actitud de Jonás. Jonás recibió la misericordia de Dios sin costo, pero no estaba dispuesto a que otros recibieran de la misma gracia. La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es revelada en dos aspectos principales. En primer lugar, muestra la dureza de corazón de Jonás. Odiaba tanto a los asirios por lo que había hecho a Israel que no quería que Dios les mostrara misericordia. ¿Qué lección para nosotros? Debemos guardarnos de esta misma actitud, por comprensible que sea. De todas las personas, las que han recibido el beneficio de la gracia de Dios, deberían reconocer cuán inmerecida es y por lo tanto estar dispuestos a mostrar misericordia a los demás. En segundo lugar, la reacción de Jonás destaca cuán centrales son la compasión y la gracia de Dios en su carácter. Jonás estaba tan familiarizado con la misericordia de Dios que precisamente porque es clemente y piadoso, tardo en enojarse y de gran misericordia, Jonás 4:2, sabía que el Señor suspendería su juicio contra Nínive. Dios trata con justicia y misericordia a todos los pueblos y a las naciones. La frase hebrea traducida como tardo en enojar o longánime podría traducirse literalmente como largo de nariz en el idioma hebreo. La ira estaba asociada metafóricamente con la nariz, y la longitud de esta representaba metafóricamente el tiempo que tardaba uno en enojarse. Por lo tanto, las referencias a Dios como narigudo pretenden transmitir la idea de que es paciente y lento en airarse. Mientras que los seres humanos no tardan en airarse, Dios es sumamente paciente y concede su gracia libre y abundantemente, pero sin justificar el pecado ni ser indiferente a la injusticia. Por el contrario, Dios mismo expía el pecado y el mal en la cruz para ser justo y justificar a quienes creen en Él. Romanos 3, 25 y 26.
La pregunta es, ¿dejaste alguna vez de mostrar misericordia a alguien que te ofendió? ¿Cómo puedes recordar mejor lo que Dios ha hecho por ti para que así seas más misericordioso con los demás en respuesta a la abundante gracia que Dios te ha mostrado? Por otra parte, ¿cómo podemos hacer esto? Mostrar misericordia y gracia, pero sin dar licencia al pecado o permitir el abuso o la opresión. El comentario de la escritora Elena nos dice lo siguiente: cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debiera haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios. Pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se le considerase falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Pero al notar la compasión manifestada por Dios hacia los arrepentidos ninivitas, Jonás se apesadumbró en extremo, enojóse. Preguntó al Señor: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Dice Jonás 4:1-2. Perdiendo de vista los intereses ajenos y dominado por el sentimiento de que era preferible morir antes que ver sobrevivir la ciudad, exclamó en su desconformidad: ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Dice el libro Profetas y Reyes, página 202 y 203. La lección enseñada a Jonás es para los mensajeros que Dios envía hoy, cuando las ciudades de las naciones necesitan tan ciertamente conocer los atributos y propósitos del verdadero Dios como los ninivitas de antaño. Los embajadores de Cristo han de señalar a los hombres el mundo más noble que se ha perdido mayormente de vista. Según la enseñanza de las Escrituras, la única ciudad que subsistirá es aquella cuyo artífice y constructor es Dios. Con el ojo de la fe, el hombre puede contemplar el umbral del cielo inundado por la gloria del Dios viviente. Mediante sus siervos, el Señor Jesús invita a los hombres a luchar con ambición santificada para obtener la herencia inmortal. Les insta a hacer tesoros junto al trono de Dios. Dice el libro Profetas y Reyes, página 204 y 205. Qué maravilloso es Dios, pues es lento en airarse para cada uno de nosotros y ante las naciones. No olvides suscribirte y acompáñanos para el día de mañana en el estudio y la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.